Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de este programa. Los saludo a nombre de la doctora Aide Hernández, conductora titular de esta emisión. Mi nombre es Andrea Espinal, profesora del Departamento de Gestión Pública, y agradezco una vez más que nos dejen entrar a sus hogares. De igual modo, me gustaría presentar a la mesa que nos acompaña el día de hoy, el profesor Carlos Barrera, el alumno Carlos Barrera, el doctor Fernando Díaz Pérez y el profesor Reinaldo Granados Ojeda. Cabe destacar que también estará con nosotros una alumna de la división, que es esta Cintia, compañera de Gestión Pública. Cabe destacar que uno de los temas que se vertirán el día de hoy, temas que nos parecen súper interesantes, como los que hemos vertido a lo largo de estas emisiones, es el caso de nosotros, una nueva plataforma, una nueva organización que surge a partir de un tema que se ha discutido durante muchísimos años, que es el desencanto por la política en México, por los innumerables casos de corrupción y el mal manejo de la administración pública, que es uno de los temas que el día de hoy nos ocupa. De igual modo, charlaremos acerca de otros más, que son las alianzas de las izquierdas en México ante las elecciones que estarán a la vuelta de la esquina, y además hablando un poco de Edomex. De igual modo, tocaremos de manera muy general el caso de Macron al final del programa. Dicho lo anterior, iniciaremos, y también cabe destacar que el caso del PAN, esta discusión interna que se da al interior del partido y que tiene sumergida al PAN una discusión acerca de quién va a ser su futuro candidato presidencial, ¿no? Que es una de las elecciones, una de las más importantes que va a haber en México, tal vez la más importante por varios factores que debemos de considerar. Dicho esto, iniciaremos la exposición de este gran tema acerca de esta nueva organización civil o asociación civil llamada Nosotros, y que tiene como figuras al profesor y al doctor Perino, que ha estado inmiscuido en temas de corrupción durante muchísimos años, pero además que también tiene entre sus personajes a Villoro, a Víctor Trujillo, y además de una serie de académicos e intelectuales que forman parte de este espacio, ¿no? Evidentemente habrá opiniones a favor y habrá opiniones en contra. Dicho esto, profesor Pérez, por favor, profesor Díaz, ¿qué opinión le vale esta nueva organización que surge a raíz de esta iniciativa, tanto de académicos como de intelectuales? Bueno, básicamente es de académicos intelectuales, pero evidentemente se trata es una cuestión muy seria, porque de entrada se dice, no se trata de crear para un partido, no es una plataforma electoral. Y bueno, aquí el mérito es el doctor Merino, que lleva muchísimos años y tiene muchísimo trabajo en los temas de rendición de cuentas, en los temas de transparencia. Él ha sido una de las personas que ha luchado más seriamente por la construcción de este tipo de instituciones. Hay que recordar que, bueno, él es un gran, aparte de ser un gran profesor, ha encabezado fue miembro del IFE, de este gran IFE, del Consejo General del IFE del 2000, que fue muy importante para la historia de la democracia en México. Y si bien no ha estado en otros espacios, pero desde la trinchera académica ha construido una forma de ver las instituciones. Entonces, de hecho, hay un libro de él que curiosamente no está muy citado. A mí me llama la atención que no está muy citado, pero es muy claro, que se llama la transición votada, y ahí postula, entre algunas cosas, la cuestión de las reglas y la cultura política. Y era prácticamente algo que todos los que alguna vez nos propusimos estudiar las transiciones creíamos. Nosotros suponíamos que los cambios en los personajes, los cambios en las reglas modificarían la conducta de los participantes en los procesos electorales.
Sin embargo, en realidad fue al revés. Fue la conducta de los actores electorales la que de repente influye en la construcción de las reglas, y por eso es una de las explicaciones de por qué hoy estamos así. Entonces, es una visión que busca, frente a esta gran calamidad que ha resultado el feudalismo en las entidades, la manga ancha, la inoperancia de las instituciones, la construcción de esta plataforma que habla de algo que es muy, muy interesante y que yo creo que muchos ciudadanos mexicanos hemos olvidado, y hay quien seguramente no lo sabe. El Estado es nuestro. El Estado no es nuestro. El Estado es nuestro. Y entonces este es un llamado para replantear las instituciones del Estado. El Estado no es de los partidos políticos, el Estado no es del gobierno, es de los ciudadanos, y debe de servir para que los ciudadanos modifiquen, se beneficien en su vida cotidiana. Es verdad, ¿no? De hecho, el Estado no le pertenece a los partidos políticos. Sin embargo, parte de esta iniciativa es el desencanto de este sector académico por la vida política que ha prevalecido en México en los últimos años y los innumerables casos de corrupción y abuso de poder, así como mal manejo de la administración pública, de la cual se han apoderado muchos de estos grandes sectores. ¿Qué opinión le merece esto, te merece esto, Armando? Yo creo que me llamó mucho la atención porque es, considero yo, la primera propuesta fuerte desde la vida académica. Ha habido en este periodo difícil del país, en muchísimas situaciones, muchas circunstancias, una cantidad de organizaciones, de movimientos, de estas revoluciones de conciencia en muchísimos ámbitos, ¿no? Están los maestros, está el Congreso Nacional Ciudadano, está, en fin, varias organizaciones o movimientos. Sin embargo, creo yo que es este primer movimiento grande que llama a fortalecer un estudioso de la vida política, y como lo dice el doctor Díaz, justo del tema principal, ¿no? Esta parte de no solamente la revolución de conciencia, sino también desde una plataforma donde nos merece el tema importante, hablar de la transparencia en nuestro país, en muchísimos ámbitos, no solamente en cuestiones económicos, que es necesario, pues, con todos los gobernados que han salido últimamente, pues es importante. Sin embargo, habrá muchos otros ámbitos que deberán de ser transparentes. Pero comentábamos hace ratito, ¿llegaría este tema en el momento ideal? Exacto, ¿no? Llega en el momento ideal, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde, o sea, no ha llegado, vaya, siempre, nunca es tarde para el tema, ¿no? O sea, siempre es importante, pero se tardó. Yo creo que se tardó, yo creo que tuvo que haber sido hace meses atrás. En el Senado se ha estado posponiendo esta aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción del fiscal, y apenas están viendo, y según hasta el 30 de enero es que no lo vuelven a posponer, etcétera. Se tardó, ¿no? O sea, estamos ya aún entrado el año donde es un muy buen esfuerzo, y que debería de haber sido hace mucho tiempo antes. Entiendo que a lo mejor desde las clases, como muchos de nuestros doctores maestros lo han estado haciendo, pero una plataforma así tuvo que haber salido incluso desde mucho antes, ¿no? Desde el proceso de cómo iba a ser la creación, desde el proceso de cómo estaba gestando. Creo que ahí hubiera nacido. Y la otra causa es, también lo comentábamos, que salió un poco dividido, ¿no? Porque no es un lenguaje ciudadano, es un lenguaje académico. Y entonces, a lo mejor con ese lenguaje académico no nos estará acercando a quien quisiéramos acercarnos mayoritariamente. ¿Es el sector adecuado para hacerlo? Esa es la pregunta. Además, yo quisiera poner en la mesa de discusión algo bastante interesante y algo que no hemos discutido a lo largo de los años, y que sí está en la mesa de discusión, tal vez de estos sectores, y que tiene mucho que ver con los demás temas que vamos a debatir en esta mesa. Y es que exactamente, Reinaldo, es un lenguaje académico, no estamos hablando de la mayor parte de la gente. Cuando hablamos de la mayor parte de la gente, y esto lo hemos comentado en otros espacios académicos,
La mayor parte de la gente hoy día, generacionalmente, son los mal llamados o los llamados millennials, que forman ya como el 80% de los son aproximadamente 86 millones. Cuando hablamos de los millennials están desencantados de la política. No les interesa participar de esta vida democrática. Y no es porque estén desinformados, al contrario, están completamente informados, y más informados que nosotros generacionalmente. Son elaboradores de contenidos. Nosotros generacionalmente, en el tema de la generación X, éramos transmisores de contenidos. No, yo no creo eso. Eso no, porque entonces eso querría decir que esto que a ustedes les causa cuestionamientos sobre si estamos hablando al público adecuado, no tendría que haber ningún problema, porque si son los que están generando estos contenidos, ¿qué tienen de contenido adentro? Y entonces deberían de tener ya toda esta información, e inclusive deberían tener el lenguaje para poder entender la cuestión de la transparencia. Más bien al contrario, yo creo que digo, yo no puedo decir porque nunca me he puesto a pensar si son millennials, trielians o cuatrielians. O sea, la verdad es que no puedo pensar en eso. Lo que sí, si es que estos millennials son alumnos míos, yo creo que les falta mucha información. O sea, que tienen más información, híjole, ahí sí no lo creo. Son gente muy visual, son gente que hace cosas muy interesantes, pero de ahí a pretender que dan un salto, no lo creo. Por el otro lado, esta cuestión de que si llega a tiempo, bueno, el país no se nos ha deshecho. Entonces yo creo que... Y no creo que lo hagan. Yo creo que es buen momento de tener este tipo de iniciativas. Y sí, o sea, no hay momento adecuado. Es como para casarse, ¿no? Cuando es bueno casarse, ¿sabe? Cuando uno está enamorado. Y en este caso, bueno, hay gente enamorada de un tema y dispuesta a entrarle a construir un tema. Simplemente el tema de la transparencia. O sea, los académicos más o menos entienden que la transparencia, todo sistema de transparencia tiene tres patas. Una pata que pregunta, una pata que discute y una pata que sanciona. Y nosotros solamente tenemos la primera parte. Las oficinas de transparencia que dan documentos, que dan oficios, que es lo que Andreas Schmecker le dice cuando dice nos dan sus cuentas. Pero lo que necesitamos es preguntar, que nos digan sus cuentos, no solamente qué hicieron, sino cómo lo hicieron, por qué lo hicieron de esta manera. Y la otra parte, si esto no satisface a la población, la parte de la sanción. Ningún sistema de transparencia en México tiene estos dos elementos que serían imprescindibles. Entonces, bueno, el momento, ahí está el momento, y precisamente es la hora de construir, de avanzar sobre lo que hay, inclusive sobre lo que otros no quieren. Efectivamente, en el Congreso, este debate sobre qué debería ser, si el huevo o la gallina en el mando único, nos lleva atrasando y atrasando. Los peros que le pone la Consejería Jurídica de la Presidencia a toda iniciativa ciudadana. El PRI, que quiere que el presidente sea la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción y que no sea autónomo, sino que esté vinculado a la Fiscalía General de la República, donde quieren un fiscal a modo. Pero, o sea, es luchar en contra de... y la manera es construir este tipo de iniciativas ciudadanas. Pero, en ese mismo sentido, a ver, ¿quiénes son los que están propugnando por dicha organización? ¿Cuál es el rango de edad? ¿O qué sector están favorecidos? Es un sector académico, es un sector informado. O sea, yo creo que Reinaldo le da en el punto preciso. No es la mayoría de la población. La mayoría de la población hoy día no sale a votar. Esa es la realidad. Y ese es el voto que se están peleando en México y en todo el mundo. Y no sale a votar, no porque no les interese. O sea, más bien no les interesa porque no se sienten familiarizados con las instituciones, con nosotros, y además lo dicen los grandes expertos en corrupción, entre ellos, en algún caso también un poco Merino, o sea, ¿cómo confiar en aquellas instituciones? ¿De dónde han devenido los problemas? ¿De dónde están surgiendo las soluciones? ¿De dónde surge el IFAI?
de dónde surgen los consejeros del IFAI, de dónde surgen los consejeros electorales. Generacionalmente existe una generación que confía más en la democracia como un cambio y se tiene que dar a través de las instituciones. La nueva generación y esa generación que hoy día está participando económicamente no está confiando en esas instituciones y no se sienten familiarizados. Hay un fenómeno bastante interesante que fue la elección de hace un par de años con el caso de Podemos, este partido político que surge del movimiento de 15M. La gran mayoría de personas que salen a votar por Podemos es de gente normal, gente de a pie, pero salen a votar estas nuevas generaciones porque se sienten identificados. En esta última elección ya no salió nada por Podemos, y eso que eran candidatos jóvenes. El tema es que, y bueno, no sé, Cintia, evidentemente, por un tema generacional, nos podría decir más o menos si coincide o no coincide. Sería interesante conocer tu punto de vista, Cintia. Bueno, yo obviamente voy a votar por un candidato con el cual me identifique. No voy a votar por un señor viejito o una señora viejita que tiene otros intereses, por ejemplo, nada más el de seguir chupando del pueblo, por así decir. Sí, o sea, bueno, es una forma de decir de que nada más estoy chupando del pueblo y que solamente persiga sus intereses. Obviamente a mí eso no me parece. Si yo estoy pagando mis impuestos, obviamente quiero saber en qué se gastan y cómo se gastan. Pero de una forma simple, ¿no? De una manera tan compleja y tan administrativa como la que hoy día tenemos. O sea, la nueva tendencia en la administración pública de los gobiernos es simplificar todo, o sea, tenerlo más al alcance de la mano. Y justo creo yo que la propuesta debería de haber sido más simple todavía. O sea, yo creo, bien lo dice el doctor, muchos de los millennials son chavos que están estudiando niveles superiores a la universidad, o universitarios como mínimo, y que vienen de una generación también que se ha estado preparando conscientemente y puede decir, bueno, entenderá el lenguaje totalmente, pero un ciudadano es el que no podrá entender el lenguaje tal cual. Y si el millennial es el que va a hacer el contenido de la información, bajará entonces un contenido muy similar a lo que está en la plataforma, a lo que está hecho. No bajará un contenido procesado hacia el convencimiento de los ciudadanos del día a día, ¿no? El millennial entonces, justo en el desencanto en el que se vive socialmente y la sociedad en general, estará justo en la idea de, bueno, a lo mejor es algo más, dice mucho de lo mismo, vaya, no podremos, no hay un encaje completo, más no digo que no exista, porque de existir lo hay. Habrá algunos que nosotros el día lo leímos y dijimos cómo participamos, cómo le entramos, hasta dónde, hasta cuándo. O sea, ¿encenderá totalmente lo que deba de encender? ¿O será como este proyecto inicial en el que, justo como ha habido varios, revolucionemos la conciencia, pero nos quedaremos ahí? Como este movimiento que surgió hace un par de años cuando surgió esta gran ola de secuestros y que hubo unas grandes marchas y que salieron muchísima gente a marchar en muchísimas ciudades hace 5 o 10 años, no recuerdo aproximadamente la fecha, que solamente quedó en el tintero, como muchos de los que han quedado en México, ¿no? No sé, quedó en el tintero. Hay organizaciones, hoy día hay organizaciones civiles, sociales, que están luchando en contra del secuestro. Hay organizaciones que están luchando en contra de la trata. ¿Y qué es lo más novedoso? Pues es lo más triste. Hay organizaciones de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Pero forman parte de las organizaciones. Hay leyes que algunos partidos están deteniendo para que no evolucionen, para que no se generen estos nuevos espacios. Entonces hay una sociedad viva que, bueno, en estos casos terribles, tristemente tiene que reaccionar. Pero bueno, son los elementos, es que es como la participación ciudadana, o sea, muchos creen que la participación ciudadana tiene que ser la participación de la multitud, cuando en realidad es la participación de los ciudadanos que tienen interés en este asunto. Yo no veo que esté tan lejos. ¿Por qué? Porque el profesor Merino y los demás, Víctor Trujillo, pues son ciudadanos también. Y en algún interés tendrán en participar. A lo mejor Mauricio Merino puede ver más este esquema de las grandes cuentas, y a Víctor Trujillo le interesará pues lo que se gaste en cultura o en cine.
Pues y a la otros democracia les no es interesará solamente otro, y a los otros les interesará otro, pero es una plataforma para generar discusiones. O sea, no es un partido político, es una plataforma. Y pues, como en las organizaciones, uno va porque de repente le interesa, y si no, bueno, pues, va, o sea, llamada a misa. Sí, efectivamente, y además ahí pues, coincidimos todos, ¿no? La democracia no solamente se queda en la emisión del voto, ¿no? Va más allá de eso. O sea, la emisión del voto o las elecciones forma parte de un proceso. Simplemente la democracia es la participación, en la toma de decisiones, en decir también por parte de la gente qué se está haciendo con nuestros recursos públicos. El tema es llega a tiempo, no llega a tiempo, pues bueno, ahí quedará para cada uno de nosotros. A ver, Cintia. Bueno, yo pienso que la desconfianza por parte de los millennials, nosotros los millennials, es que, bueno, crecimos y estamos creciendo todavía con las redes sociales, y estas redes sociales lo que nos hacen a la mayoría de los usuarios es que podemos denunciar, podemos ver las extorsiones, podemos ver los actos delictivos que hay a la hora del día, y esto nos genera desconfianza. Bueno, ¿qué está haciendo nuestro gobierno para que... ¿Por qué estamos viendo esto? Se supone que no lo vemos, no lo deberíamos de ver. Y yo pienso en esa parte de que las redes sociales han impactado demasiado en nuestra vida, y sobre todo en esta parte de la desconfianza que le tenemos. Es una característica muy interesante y además que se ha estudiado en varios espacios, ¿no? Pero bueno, hilvanado un poco en este tema, además porque tiene mucho que ver el tema de la elección del Estado de México y el tema de las alianzas de las izquierdas. ¿Qué opiniones merece? Y además tiene que ver demasiado, porque todos los partidos políticos están manchados por malos procesos electorales, por un sistema oligárquico al interior de los propios partidos, llámese de izquierda o derecha. Pero además, lo más interesante de todo esto es que existe la posibilidad de que en el Estado de México, hablando en términos de indicadores, pueda perder la elección el PRI, ¿no? Lo cual es para sus fines electorales algo bastante preocupante. Profesor Díaz. Bueno, estamos frente a un escenario inédito en las elecciones del Estado de México. Recordemos que en la última elección la diferencia entre el primero y el segundo lugar fueron 20 puntos. Hoy la última encuesta de un periódico de circulación nacional nos indica que hay un empate técnico en el primer lugar, con apenas 1.5% de diferencia. Entonces, bueno, se pone muy interesante la elección a un mes. Más interesante es aún el ya famoso candidato Cepeda, que muchos le augurábamos una campaña marginal, pero que bueno, aparentemente los spotazos y los espectaculares, bueno, parece que brindan este espectacular apoyo, y ha rebasado al Partido Acción Nacional, metido en muchas cosas. O sea, fue una candidatura impuesta, fue una candidatura forzada al Estado de México, y bueno, con la mitad del partido al interior que no estaban de acuerdo, y bueno, ahí están. Aparte es una campaña que está muy mal dirigida. Creo que lo dirigen las hijas de la candidata, entonces no. Eso es un desastre. Seguramente lo que vamos a ver, porque desde es la candidata que ha perdido más, prácticamente desde hace 2 meses ha perdido 6 puntos. Entonces la tendencia es que vaya cayendo, y esos puntos los ha ganado tanto Cepeda como Morena. Ojalá que en algún momento haya la opción del voto útil y se empiecen a ir del PAN hacia Morena para reforzar esa posición. Ahora, evidentemente, como lo dices, pues es una elección ahí casi a muerte. Y el PRI, frente al candidato tan gris que tiene, es un candidato sumamente gris, y que bueno, hasta cómics le hacen, caricaturas para que, pero nada más la campaña no arranca, la campaña no pega. Pues usarán, ahí hay que estar muy hay que tener mucho cuidado, porque van a echar toda la carne al asador. Yo estoy seguro que
partido pues, usará sus ya tradicionales formas extralegales. La cantidad de pobres en el Estado de México es muy, muy grande y pues esta democracia prebendataria se usará tristemente hasta el final. Si alguien lo va a usar es el PRI. Y bueno, ahora el presidente del PRI debería dejar de hacer el ridículo, porque ahora ellos son los buenos y todos los demás son los malos, ¿no? Frente a todos los gobernadores priistas que están en la cárcel o que están como indiciados, no lo ve y señala a toda la oposición que ellos son los perversos, que son los delincuentes. Bueno, vamos, el hombre está en paso de manicomio, es increíble. Nos queda claro que si hubiera habido una alianza entre el PAN y el PRD, hubiera sido más que obvio que hubiese ganado esa alianza. Sin embargo, evidentemente esos votos se están peleando y serán los que definan la elección del Estado de México. Yo no sé si ustedes recuerdan la entrevista que le hizo el director de Reforma hace un par de días al candidato del PRI, del Mazo, ¿no? Y donde le preguntaba acerca de esta afinidad familiar que tenía con Enrique Peña Nieto y acerca de esta afinidad, por así decirlo, usar esta expresión coloquial, con un partido que ha gobernado durante tantos años el Estado. Y decía, no, es que yo me he hecho oposición. Y le voy a preguntar, a ver, esa no fue mi pregunta, ¿no? ¿Qué opinión le merece? No, es que, y vuelve a responder lo mismo. Fíjense que hace poco tiempo, en enero, uno de estos nuevos políticos en España, de estos nuevos partidos políticos joven, le pregunta a un alto funcionario en una comparecencia que tiene en la Cámara, a un ministro muy importante. Entonces le dice, yo solamente tengo un par de preguntas y la más importante de todas esas. Y además tiene que ver un poco con este tema. ¿Usted cree que son los pocos? O sea, diciendo, a ver, ¿usted cree que la gente no sabe lo que está pasando? Lo que realmente está sucediendo. Reinaldo. Yo creo que hago un paréntesis. Si estos expertos en comunicación política se fijaran mucho en todo lo que está pasando en el Estado de México, estos de imagen política y todo lo demás, yo creo que tendrían muchísimo que estudiar por todos lados, desde que López Obrador se empezara con Delfina, desde justo la campaña espectacular que la verdad es que ha sacado lo del PRD, las acciones que han tenido Josefina en algunas campañas, en algunos eventos de campaña, ¿no? Se le recuerda este estadio del Cruz Azul y que hay eventos que se está yendo la gente, hasta todas las caras del más. Yo creo que eso es como el ejemplo claro de esta comunicación política. Pero justo en esta idea de la comunicación política, si creen que estamos nuevos, pues que creo que sí lo creen. O sea, creo que sí lo creen. Justo lo que decía el doctor Díaz, lo que dice, lo que sale, las declaraciones que sale a decir el presidente nacional del PRI defendiendo a su candidato y contra Delfina, diciéndole, tú te robaste no sé cuánto dinero cuando fuiste presidenta de un municipio del Estado de México, pero perdón, o sea, ¿cuánto se robó él cuando dejó de ser director de la CFE, ¿no? Y luego sale y dice, es que todo el dinero que le están sacando a López Obrador y a Moreno, perdón, pero todos tus gobernadores y gobernadoras que han sucedido son miles de millones de pesos lo que está pues desaparecido. Esta nueva generación del PRI, ¿no? Sí, claro, de la nueva generación, esa que se presentó con Peña Nieto, y eso es importante, ¿no? Si vienen bien recargados y de lana y por todos con ganas de seguir robando, pero justo es sorprendente cómo puede ser que el presidente nacional del PRI defienda totalmente a las acciones de los priistas cuando dice algo y al día siguiente le sacan otra respuesta, ¿no? Tuvieron que pedir que se detuviera a Javier Duarte y lo tienen todavía detenido porque por eso ni siquiera ha iniciado formalmente. Ojo, tenemos que ver esa parte. Nos va a pasar lo del Chapo porque después de las elecciones del Estado de México se nos puede ir, porque tiene 60 días y se cumple el ciclo después, entonces eso puede pasar. Sin embargo, la parte donde me llama mucho la atención, y tal vez retomando un poquito el tema sobre las izquierdas, es este punto importante. Hace unos meses debatíamos aquí mismo justo la situación del PRD a nivel nacional. Es un PRD extremadamente debilitado, es un PRD totalmente deshecho, es un PRD que poco tiene una presencia como partido. Sin embargo, el doctor
Díaz Pérez decía justo que es lamentable por la fortaleza que tenía justo a su creación. Y luego los otros partidos de izquierda que pues ahí están, ¿no? Y hoy vemos un ejemplo contrastante, el PRD ya en tercer lugar en el Estado de México, superando al PAN, y que ha hecho muy buena campaña. Y vemos una posible candidata de Morena que va a ser su primer gobernatura, después de que le quitaron Zacatecas, que tenía amplias oportunidades, pero bueno, esta es su primer gobernatura de Morena en el Estado de México, es también aún más importante. Yo creo que la invitación no grata de López Obrador a decir como este ultimátum de o nos unimos todos o no hay alianza para 2018 es un tanto desfavorable en estos momentos. Oye, perdón Reinaldo que te interrumpa, pero bueno, seguiremos un poco más adelante con este tema, haremos un corte comercial para seguir discutiendo, además de este tema, los temas que nos ocupan el día de hoy, que son demasiado interesantes. Muchísimas gracias. Estamos en Contraste, un espacio de opinión política abierta al público. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, auditorio. Bueno, seguiremos con los temas que nos han ocupado el día de hoy, que es un tema súper interesante, el caso del Estado de México. Cederé la palabra a Siret y también evidentemente a Cintia, que tienen muchísimas opiniones con respecto al tema de la elección del Estado de México, porque además evidentemente ustedes más adelante, en poco tiempo, formarán parte no solamente del proceso electoral, sino de la vida laboral de este país, les tocarán tomar las decisiones de este país que han heredado. Adelante. Bueno, creo que actualmente vivimos en una sociedad con una alta crisis de atención. O sea, lo que respecta a las redes sociales ya es un factor muy importante. Lo que sucede con las redes sociales para nosotros los jóvenes es que estamos en un estado constante de ansiedad, ¿no? Siempre queremos estar actualizados con todas las noticias, ¿no? Y lo que respecta a las redes sociales, pues siempre quieren tener como nuestra atención. Entonces yo creo que sí, en las elecciones del Estado de México ya es un factor muy importante para las elecciones del 2018. Las redes sociales ya marcará una gran diferencia. Y aunque pues lamentablemente esta forma en que ya tenemos los medios, ¿no?, para estar más informados, no salimos como jóvenes a participar. O sea, vemos los foros aquí en el Congreso del Estado, los foros que se invitan a toda la ciudadanía, los universitarios también. O sea, es mínimo el porcentaje de participación de jóvenes y universitarios. O sea, son más las personas de rango de edades entre 30 y 40 años que van y participan en esos foros en donde se toman las decisiones, ¿no? Pero incluso hablando un poco de este tema, Cintia, también, además esto tiene que ver también un poco con las elecciones que se están dando al interior del PAN, porque es exactamente la misma pelea, pero en un partido político, no a nivel micro, ¿no? Imposiciones, pocas reglas del juego, y además los mismos partidos políticos, ¿no? Incluso tenemos nuevas figuras, nuevos jóvenes en muchos de los partidos, como puede ser el caso del PAN, pero tenemos evidentemente, algún profesor me lo mencionó, a los mismos mis reyes, ¿no? O sea, los mis reyes de la política, ¿no? ¿Qué opinión les merece el tema de la elección y de este gran confrontamiento que existe en el interior del PAN para definir el próximo candidato presidencial? ¿Qué aguas, Podría ser del PAN o podría ser de Morena el próximo presidente, Chicas. Bueno, por ejemplo, a mí si me preguntaran por quién votaría para el Estado de México, por ninguno. Porque la verdad, dices, a todos tienen su antecedente de malo, pues. No te representaría ninguno. No me representaría ninguno, no me identifico con ninguno y ninguno de plano. Y la verdad, pues sí, es lo que, sí siento que, pues, si no me identifico con uno, que voy a tener que votar, o sea, es obligatorio, no, un poco. Y menos porque al final de cuentas no voy a estar a gusto con esa decisión que yo tomé, porque sé que al final de cuentas el candidato va a hacer lo mismo que los otros han hecho en ciclos pasados o en periodos.
Y esto se traduce en la calidad de vida de la gente. Profesor Díaz, ¿qué opinión le merece el tema de la elección también del PAN? Que ahí se están, aparentemente, según algunos ya cambiamos de tema. Sí, radicalmente, porque está hermanado y además porque el tiempo es reducido en el espacio. Y ojalá nos dieran... Nada más, a ver, una cuestión sobre la alianza, este llamado de Andrés Manuel hacia las alianzas, está raro, pero creo que es muy importante porque cambia de posición al año pasado. El año pasado era nada con nadie, vamos solos, y hoy hay alianzas. Ahora hay que ver qué es lo que pide. Digo, evidentemente él es el ganador, independientemente de que si hoy fuera la elección y no quieran que ganara el señor del Mazo, él queda muy posicionado en el Estado de México, el partido Morena queda muy posicionado en el Estado de México. Entonces, bueno, ese es un indicador que los demás deben de tomar en cuenta. Entonces, no es esto que siempre le llaman que sea una locura, sino yo creo que es algo muy sensato que los partidos tendrían que analizar. Pero efectivamente, vamos a platicar una alianza y qué implica declinar y les ayuda, implica una serie de cosas. Porque tampoco creo así que puedas trasladar toda la izquierda, los votos de toda una izquierda. Yo no sé, seguramente si hay un acuerdo para hacer una alianza en el Estado de México, habrá gente de Morena que no esté de acuerdo, gente del PRD que no esté de acuerdo. Y al ver que estos dos partidos se unen y que hay un acuerdo y que hay una civilidad ya en la política, bueno, habrá de otros partidos que dejen su candidato y se sumen en ese sentido. Bueno, lo de Cintia pues es bastante triste. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a lo mejor también es una cuestión generacional. Creo que, bueno, me toca ser el mayor de la mesa en esta tarde. Yo fui joven, evidentemente, en otra época, donde, bueno, también había rebeldía y donde tenías que participar, o sea, no podías darte el lujo de permanecer estático. Sí había una cuestión entre los jóvenes que teníamos que hacer algo para modificar y para cambiar este país, y eso nos orilló a la vida política partidista, pues en el espectro de la rebeldía que era como jóvenes, pues parece que era natural. Ahora dicen estos millennials que no los representa nadie, que no van a votar por nadie. No sé, Marte es un buen lugar para vivir, entonces pues estará muy interesante. Pero justo esa parte última que usted dice también, por lo que refleja Cintia y lo que hemos comentado, pues quienes no tienen algo que lo represente, pues que lo construyan. Nosotros tampoco teníamos pero ellos están construyendo. Nada que nos representara, y hubo una oportunidad histórica y se construyó, que fue la oportunidad del PRD en su momento, no el de ahora. El doctor Díaz toca el tema importante, por ejemplo, ¿no? El diputado independiente de Estado Jalisco, Kumamoto, es un ejemplo de, ¿no? Que no tenía y construye, y ha seguido construyendo y construyendo, y hoy tiene una propuesta nacional muy interesante, justo esta idea de que no me representa a nadie, pero tengo la posibilidad de construirte, a lo mejor es lo que no es. Pero además algo muy interesante con Kumamoto es que gana la elección con 18,000 pesos. Si nosotros le hubiéramos dicho un partido político gana la elección con esa cantidad de dinero, bueno, después vinieron las donaciones de 7,000. Pero bueno, un partido político tradicional te hubiera dicho, es que no inventes, no me alcanza para las tortas, ¿no? Evidentemente. Lo más interesante de los candidatos independientes en todo el mundo es que así mismo se ven como candidatos independientes ocasionales, políticos ocasionales. O sea, políticos que solamente están ahí porque es un estado de convicción y no quieren dedicarse a ello. Incluso el mejor ejemplo puede ser Ana Colau en el caso de Barcelona, puede ser también el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice, yo aquí termino mi periodo y me voy. O sea, a mí no me interesa la política. Y esta es la tendencia un poco, porque cuando hablamos de candidatos independientes y jóvenes, bueno, aquí no existen, ¿no? O sea, candidatos independientes en México es un candidato independiente que no le dieron la candidatura en algunos de sus partidos políticos. Ahí sí salen y se sienten identificados los jóvenes, porque es como ellos, los entienden.
Y en ese sentido ellos tendrán y conformarán, incluso la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dice que el peor enemigo de la democracia son los partidos políticos, porque no representan realmente a la gente. Entonces la tendencia hoy día en el mundo son candidatos políticos independientes que tienen sus oficios normales, gente normal y que puede entender de políticas públicas de sentido común. Y eso es algo bastante interesante y es algo que les tocará a ellos, y lo que veremos en las nuevas elecciones junto con el Estado de México será esto. Sin embargo, en el caso del PRD es bastante interesante. Las alianzas le ayudan al PRD, no le ayudan, porque además podría venir ese cuestionamiento. Evidentemente es uno de los grandes cuestionamientos que se le hizo en la última elección a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es un candidato que evidentemente puede llegar a ser presidente, sí, puede llegar a ser presidente, y evidentemente hay grandes sectores que lo están apoyando, y hoy más que nunca hay que tomarlo en serio, porque sí puede llegar a la presidencia de la República, sí puede llegar. Cada quien tendrá su interpretación personal acerca de eso, pero esto es lo que está pasando en términos de fenómenos políticos. Ahora, cuando hablamos de otro partido político que le puede dar guerra al PRI, hablamos del caso del PAN y su nueva elección de candidato a presidente, ¿no? El PAN es una tragedia. Lo que estamos viendo es el preludio de una tragedia. A mí, por un lado, me da gusto que por fin, por fin, después de 5 años, aparezca un PAN crítico. El PAN que durante 12 años escondió la cabeza bajo la mesa porque había que estar de acuerdo con el líder. Y entonces es un PAN que está criticando el ejercicio del poder de sus propios presidentes, de los propios candidatos que llegaron a ser presidentes. Bueno, en el caso del señor Calderón, bueno, sabemos que hubo fraude, pero bueno, estuvo en la presidencia. ¿Y cómo le dicen? O sea, a mí me sorprende mucho, y por ese lado me da gusto que le hayan dicho: cuando fuiste presidente impusiste a fulano y a mengano en el partido, quisiste que el partido te apoyara en todo sin chistar, aunque no estés de acuerdo. O sea, es una visión crítica, y pues el hombre trata de defender lo indefendible. Y luego viene, por supuesto, esta tomadura de pelo que es la pretendida candidatura de su esposa. Digo, qué bueno que empieza la crítica, porque entonces se llegará a la conciencia y a la razón de que esa es una candidatura que los puede llevar al 3er o al 4.er lugar, porque es una candidatura sin sentido. Estadísticamente se ha venido desinflando, estadísticamente. Pero bueno, se tiene que desinflar también en el razonamiento. O sea, una señora que fue diputada hace 20 años y que ha sido su último cargo público, pues cualquiera está capacitado. Nuestros alumnos en nuestra mesa tienen más capacitación para ser candidatos a la presidencia que ella. ¿Y por qué no estamos hablando de Cinaya a la presidencia? Cintia, Reinaldo, cualquiera de ellos haría un mejor papel que esa señora. Digo, qué bueno que ya se empieza a discutir en el PAN, pero esto te lleva también a este tipo de amenazas veladas. Lo que ellos han dicho es que si no nos eligen nos vamos del PAN. O sea, sigue, y vean cómo de lo mismo que se le acusó de autoritario, él lo mismo lo está aplicando dentro de su partido. O sea, ¿de qué se queja de Chávez o de Maduro? Es lo mismo. ¿De qué está diciendo dentro de su partido? Y ahora se quejan, de hecho, porque hubo la filtración, porque siempre tiene que aparecer una cara sonriente, una cara bonita, pero bueno, pues todos tenemos malos días, malos momentos, y más cuando te reclaman una gestión desastrosa como la que fue esa gestión del señor Calderón. Y la pretensión, bueno, vamos, ahora hasta Fox parece mejor presidente. Él retiró la candidatura de su esposa. Fíjense ustedes que yo recuerdo mucho cuando decía Fox antes, en el proceso, al final de su periodo de gobierno, decía: me van a extrañar. Lo pensamos totalmente, sí, ¿no? Lo estoy diciendo así de manera irónica. Pero bueno, se me viene otra cosa a la mente, profesor Díaz, Reinaldo.
si no es Margarita, tenemos otros dos posibles candidatos del Partido Acción Nacional, Anaya y el exgobernador del PAN. Serían mejores candidatos, podrían ser y podrían posicionar en términos de electorales al PAN, porque además ahí podríamos hablar de tal vez una segunda fuerza política, porque el PRI en términos de imagen, en términos presidenciales, nunca habíamos tenido un partido político, o sea, nunca habíamos tenido una imagen de un partido, de un presidente tan bajo y tan mal calificado como hoy día lo tenemos. Es lo que dicen los indicadores, ¿eh? O sea, yo a título personal, yo tengo una opinión personal, perdón, esa me la reservo, yo estoy hablando de indicadores. Pero bueno, chicas, ¿qué les parece? Respecto a lo que ahorita comentaba profesor Edgar, de los dos posibles candidatos a la presidencia del PAN, también el día de ayer leí Hoy. No, el día de ayer fue cuando chequeé. Romero Hicks también ya se está posicionando como presidenciable. Romero Porque Hicks, se lo han pedido. Romero Hicks ahorita actualmente es senador y fue gobernador aquí del estado de Guanajuato, también fue rector aquí de la universidad. Entonces está muy interesante, ¿no? No sé si tenga de verdad el apoyo allá de manera nacional, pero unos aquí ya han reaccionado y lo están tomando de manera positiva. Ok, qué interesante, ¿eh? Bueno, yo mi crítica respecto a Romero Hicks y a Anaya. Por ejemplo, Anaya para mí en lo personal se ve más hipócrita en sus spots. Crítica constructiva, claro. Cabe claro. Sí. Por ejemplo, bueno, Hablemos de representación. hablemos claro. Al final de cuentas, él es el presidente del PAN y al final de cuentas él ha reclutado a nuestros exgobernadores y expresidentes. Reinaldo. Sí, es importante resaltar tal vez el comentario de Rodríguez Prats en la sesión de extraordinaria del PAN. Fue muy importante, ¿no? Al decir, tú nos has pues obligado a tener una cantidad a dos expresidentes nacionales del PAN, uno fallido como fue Germán Martínez, y a César Nava, que ahí le entró al toro por los cuernos, justo en el periodo en que el PAN estaba totalmente dividido, y fue justo en este periodo cuando nacen estas designaciones o los dedazos al interior del PAN. Recordemos que antes al interior del PAN eran los candidatos o los precandidatos eran electos, ¿no? Y se decía que el PAN era el único partido democrático en su interior porque tenía esta designación, esta elección de sus candidatos y no la designación. No fue hasta que llegó Felipe Calderón, impuso a estas dos presidentes nacionales y empezaron entonces las designaciones hasta por estatutos. ¿Qué se ha querido hacer y qué ha hecho justo el tema del Consejo Nacional? Es cambiar esta parte, ¿no? Retomar la parte de la elección al interior de el PAN, y lo vamos a ver, que ahí empieza lo importante. A ver, Anaya ha tenido una gran cantidad en porcentajes, ha ido creciendo y creciendo y creciendo, aunque sí que diga que se ve medio hipócrita, pero ha ido creciendo. Hablo al interior del PAN, ha ido creciendo, ¿no? A comparación de sus otros contrincantes, que no nada más es Moreno Valle, gobernador de Puebla, ahora Romero Hicks, gobernador de Guanajuato, y también Néstor Ruapel, un panista importante del norte de México, sino también Margarita Zavala. Aquí lo importante es que están los dos grupos más fuertes, el que se ha ido construyendo porque ha sido presidente del PAN, que es Ricardo Anaya, y el que tiene un grupo interesante y fuerte al interior del PAN, que es el de Felipe Calderón. Y el hecho de que le digan, ahora nos quieres imponer hasta a tu mujer, entonces es un claro ejemplo de hacia dónde sería pues la pelea al interior del PAN, ¿no? O sea, si llegara el momento en el cual hubiera elecciones internas, entonces el Consejo General y muchos panistas estuvieran aprobando el tema, y seguramente Margarita no gana, tampoco que gane ninguno, incluido el exgobernador de Guanajuato. Creo que pudiera ganar más fuerza Ricardo Anaya hasta el momento, ¿no? Pero ahí es donde empieza el verdadero debate, ¿no? ¿Qué quiere Felipe Calderón? Quiere una imposición de su mujer, como lo dijo Rodríguez Prats, ¿no? Y quiere seguir poniendo una toma de decisiones, o hasta dónde lo quiere, porque no olvidemos, Margarita cuando lanzó esta propuesta ciudadana de Yo con México, algo así, el del rebocito de Margarita,
una de las preguntas fue, ¿vas con el PAN o vas libre? Y dijo, voy por la presidencia. O sea, desde el principio dijo, voy con cualquiera y como quiera, pero voy, ¿no? Entonces está montada en su macho. Yo creo que eso es lo interesante de ahí. Y al final ha habido también movimiento al interior del PAN importante contestándole a Felipe Calderón. Quien está en el PAN es porque quiere, y si no, pues ya sabe dónde está. Bastante interesante lo que está surgiendo en el PAN, ¿no? Antes de concluir los temas que aquí nos ocupan, terminaremos el día de hoy con uno que es sumamente interesante, que es uno de los grandes cambios que ha surgido en términos electorales de un país que evidentemente es un referente en términos culturales, que es el caso de Francia, además, que tiene una tendencia completamente distinta a la que ha venido preponderando en muchos de los países, incluyendo Estados Unidos, ¿no? De esta derecha extrema o de esta extrema muy extrema. Y estoy hablando del caso de este joven político francés, mejor llamado como Macron, o Macron, como quiera que se pronuncie, de 39 años, además que ha sido polémico, porque además tiene una vida súper interesante que evidentemente nos comentará Carlos, entre ellos, que es filósofo, hizo una tesis de Hegel, que además de que su esposa es 26 años mayor que él, ¿no? Una de las cosas más cuestionadas, Carmelita. El amor no hay edades. Para el amor no hay edades, efectivamente, Cintia, hasta ahí coincidimos todos, y también Woody Allen. Bueno, Carlos. Los franceses se pusieron a la hora del populismo con esto que pasó. Esta ola que inició con el Brexit arrasó en noviembre en las elecciones estadounidenses con la victoria de nuestro querido Orange is the New Black, es Donald Trump, gracias a la victoria por un gran margen de Emmanuel Macron. Macron, como, bueno, no sé, sabrán, es el líder de un movimiento político que nació el mes pasado, en abril. Nació, su movimiento político se llama En Marche, y es la antítesis, podría decirle así, del Frente Nacional, que está liderado por Marine Le Pen. Y de hecho no quería ser candidato, ¿eh? No quería ser candidato. No, pero bueno, Emmanuel Macron ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 66,6% de los votos, mientras que Marine Le Pen ganó con 33,94% de los votos. Una victoria rotunda desde las elecciones de 2002, en las cuales contendieron Jacques Chirac contra su padre, Jean-Marie Le Pen, en las cuales Chirac ganó con 82,21% de los votos, mientras que Jean-Marie Le Pen solo obtuvo el 17,79% de los votos. No es una victoria igual de aplastante, pero sí marcó... Todo el mundo esperaba que en Francia sucediera lo mismo que sucedió en Estados Unidos. Aunque ya acercándose la primera vuelta, Macron se estaba postulando como el favorito para ganar la silla de los Elíseos. Y ¿qué más puedo decir? Macron defiende el libre mercado, defiende lo más importante para Francia, que es la estadía dentro de la Unión Europea, lo que Marine Le Pen, que es muy asiduo a los ideales de Vladimir Putin, dice: no, vamos a cerrar fronteras y nos vamos a tener nuestra propia economía de nosotros solitos. Y de hecho ahorita rescaté de su discurso de solemne aceptación, Emmanuel Macron dijo que defenderé a Francia y sus intereses, defenderé a Europa, es nuestra civilización lo que está en juego, nuestra manera de ser libres. Me esforzaré por hacer los vínculos entre Europa y ciudadanos, y envió a las naciones del mundo un saludo de la Francia fraternal. Desde mi punto de vista fue una hermosa cachetada con guante blanco a Marine Le Pen. Y ahora el premio de consolación que pueda tener la extrema derecha en Francia, que pueda tener esta Marine Le Pen, son las elecciones legislativas, lo que la mal llamada tercera vuelta, en la cual o puede ser una brecha de oportunidad para que la extrema derecha se le ponga enfrente a Macron, o la derrota definitiva de la extrema derecha en Francia. Que es sumamente interesante, ¿no? Porque los extremos han surgido en muchos de los países en Europa, ¿no? Y es una de las tendencias electorales en muchos países en el mundo. ¿Qué es lo más interesante de Emmanuel Macron en términos de marketing y de imagen política? Que, si bien es cierto, usa traje y corbata, representa como esta nueva imagen del político, ¿no? Un político poco tradicional, que evidentemente no se considera como político porque no viene de ningún partido político. Viene de ningún partido político, fue un Ha de bandero. ser millennial. Pues en el rango de edad
Ahí va. todavía se consideraría millennial. Los millennials son estos que sí, ahorita estamos tienen 34. hasta los 34. Hasta No, los todavía es generación X Todavía es entonces. generación X, el buen Macron. Pero forma parte de esta nueva tendencia que está surgiendo en el mundo de candidatos independientes, ¿no? Que tienen una imagen completamente distinta, una imagen completamente fresca y que están Está limpios. limpio. Y además que no tratan de ocupar el cargo para abusar de él, ¿no? Y que simplemente están ahí, o porque dijeron, ponte ahí, porque realmente confiamos en ti y porque realmente tienen convicciones, en comparación con otros los partidos. Pues odias. El cargo para abusar de él, hay a un señor que se llama Felipe. Pero bueno, representa un poco esto, ¿no? Es bastante interesante lo que pueda surgir, no solamente en el caso del PAN, en el caso del PRD y en el caso de las elecciones. Yo creo que hay muchos temas en el tintero, entre ellos que independientemente de quién llegue a ganar la candidatura del Estado de México, quien llegue a ser candidato del PAN o de Morena, o quien llegue a ser el candidato presidencial o el presidente de la República de este país, es que sí tienen algo en común todos los temas que hemos hablado, junto con el declino, ¿no? Existe un desencanto generalizado, independientemente de si seas millennial o generación X o baby boomers. Existe un desencanto generalizado por la política y por la democracia. La gente no cree en ella. La gente no cree en las instituciones políticas. No se siente identificado. No sale a votar. ¿Los oías? No, pues por eso el campo está lleno de guachicoleros, ¿no? No creen en nada. No sé, Ya perdí la esperanza. me dejan sin palabras. No, yo no, yo sí creo que es importante participar, seguir soñando. Adelante. Bueno, dicho lo anterior, a ver. Tenemos un problema. Sí, tenemos un minuto. Un minuto. Yo creo que sí, los jóvenes están siendo demasiado pues antipáticos, ¿no? O sea, no hay nada de simpatía, ¿no? Por ningún partido político ni nada. Pero igual, o sea, de Pedro Kumamoto, él está resaltando mucho como labor en comunidad, ¿no? O sea, es muy importante el trabajar en equipo, el hacer las cosas como desde abajo, ¿no? O sea, no empezó con las grandes cifras de dinero. Creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de hacer nueva política, ¿no? Y que los jóvenes se sumen a participar, pues, por las vías institucionales que son las que existen, ¿no? Y pues si no creen en ello, pues igual estoy de acuerdo con el doctor Díaz de que pues sumemos, ¿no? Un proyecto y pues empecemos a crear algo. Sí, que surga algo interesante de todo esto que va a venir en México, que es con estos nuevos partidos políticos. Dicho esto, pues bueno, agradecemos la participación de todos ustedes una vez más en esta emisión de este programa de Contrastes de esta universidad. Cabe destacar que las opiniones vertidas en este espacio son opiniones personales. Dicho esto, pues bueno, les agradecemos mucho al nombre de la doctora Aide, titular de este programa. Y bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos ustedes. Contrastes, un espacio de opinión pública abierta al público.